Buenos días, cafecito en mano. Y hoy vamos a leer Mateo 13. Para los que no me conocen, mi nombre es América, bienvenidos al canal. Estoy haciendo una lectura casi diaria de la Biblia. Llevo años en el Evangelio y nunca lo había hecho. Dios puso ese sentir en mi corazón este año y estoy muy feliz. Y aquí estoy haciendo lo que Dios me ha puesto en mi corazón. Bueno, vamos a orar para comenzar la lectura de Mateo 13. Padre Celestial que estás en el cielo, te doy gracias por esta mañana, Señor. También te doy gracias porque tus misericordias son nuevas cada día. Gracias por permitir que conozca tu palabra y que así mismo la pueda compartir con estas personas que ahora mismo me están viendo. Permita que el Espíritu Santo nos revele tu palabra y lo que quieres para nosotros. Todo te lo agradecemos en nombre de tu Santísimo Hijo Jesucristo. Amén. Y dice así: parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Bueno, ya sabemos que hablar con parábola es como no decirte exactamente lo que te quiero decir, pero darte explicaciones de algo que sería lo mismo a lo que te quiero decir. De todas maneras, plumita en mano, highlighter, siempre me gusta estar marcando para después más tarde siempre poder buscar. Diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. O sea, que cuando hay buena tierra, la buena tierra somos nosotros mismos. Si cae sobre una persona que quiere continuar estudiando, continuar creyendo, teniendo fe en Cristo, ese evangelio va a prosperar. Propósito de las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué le has hablado en parábola? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esto yo voy a hacer aquí para abundar más en él, pero ya Cristo, ya Dios mismo sabe dónde esa semilla no va
a brotar. Ya Él lo sabe. Acuérdense que Él conoce nuestro principio y nuestro fin. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sané. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Jesús explica la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Sí, maravilloso esto, porque aquí tenemos la primera adversidad, el primer problema, y decimos: Señor, pero si yo acabo de orar, pero si yo acabo de convertirme, pero si yo te amo, yo estoy haciendo, pero ¿qué pasa? Y simplemente en la adversidad, alabad a Jehová. En la felicidad, alabad a Jehová. En todo momento, alabad a Dios. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Miren aquí como él está hablando de ese siglo, del siglo cuando él estaba, pero no se les hace así un poco interesante, porque así mismo estamos en este siglo, que cuando sí queremos ir a la iglesia, queremos escuchar palabra de Dios, queremos leer la Biblia, pero cuando aparece, porque a mí me ha pasado muchísimas veces, lo confieso, pero cuando empieza algo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Efectivamente, cuando empieza cualquier otra cosa, ahí vamos y ya nos entretenemos y se fue, la palabra no la seguimos. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buenas semillas en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno con el otro hasta la siega, y al tiempo que la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla a los manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. O sea, estamos aquí en el mundo, no somos del mundo, pero estamos aquí, tenemos que vivir con el mundo, no importa.
Si usted está concentrado en lo suyo y usted está en los caminos del Señor, créame que nada lo va a distraer ni lo va a confundir con la cizaña. Parábola de la semilla de mostaza. Wow, interesante. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Por eso siempre decimos: Señor, denos fe como un granito de mostaza, porque el granito de mostaza es así, chiquitico, y el árbol crece muy grande. Parábola de la levadura. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. El uso que Jesús hace de las parábolas. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no le hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Amén. Somos nosotros, señores. Y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Aleluya. Aquí está completamente en esto. Es como... para mí es como el Apocalipsis y el nuevo reino. Los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va a vender todo lo que tiene y compra aquel campo. La perla del gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Oh, aleluya. La red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez ya llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán al horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Tesoros nuevos y viejos. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Y él les dijo: pero eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre
de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Jesús en Nazaret. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra le enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simeón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo. Fíjense qué emocionante es todas las partes de aquí de este libro, que cuando Jesús habla están en rojo, o sea, están resaltadas. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Sino en su propia tierra y en su casa. Porque no hay profeta sin honra. Porque desgraciadamente ellos no estaban creyendo que ese era el Mesías. Recuérdense que Israel es el pueblo amado de Dios. Debemos bendecirlo, pero para ellos no ha llegado todavía el Mesías, y el Mesías viene con coronas, con diamantes, con mucha riqueza, y no como aquel hijo del carpintero. Pero no se preocupen, Dios está en control y Dios va a tratar con su pueblo. Y nada, con estas parábolas, que quizás entendemos un poquito más, un poquito menos, la cosa es que hay que prestar oídos y hay que prestar corazón, oídos, ojos, todos tus sentidos para el reino de los cielos, que es ese reino celestial donde está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Bueno, tenemos aquí el Espíritu Santo que nos ayuda a discernir, que nos ayuda en este tiempo en que el Hijo está con el Padre a la diestra, y lo tenemos a Él para clamarle, para pedirle que nos explique, que nos hable. Bueno, mis hermanos, los pajaritos estaban cantando. Bueno, ahora en este momento pararon su canto y ya es temprano, pero todavía no ha salido ese maravilloso sol que me encanta ver por la mañana. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta lectura. Padre celestial que estás en el cielo, gracias, Señor. Gracias porque eres maravilloso, Señor. Ayude a cada persona que está allá afuera, Señor, en este momento, que lo necesita, mi Dios. También permítame que en este día pueda estar todo el tiempo buscando más de tu presencia, Señor. Y que sea un día bendecido, mi Dios del cielo. Y que pueda estar aquí mañana otra vez sentada leyendo tu palabra. Todo te lo agradecemos, te lo pedimos en nombre de tu Santísimo Hijo Jesucristo. Amén. Y hermanitos, con mi cafecito, un momento les voy a decir cómo está. Maravilloso. Les digo, bye.